Bien, podemos decir que la historia de la tesis o de cómo llegué a este tema en realidad no empezó con la carrera de filosofía. Empezó una tarde de verano, cuando yo tenía 14 años, con uno de mis hermanos mayores, que en ese momento, digamos, literalmente lo agarré, lo senté así como estamos, ¿no? Lo senté al costado mío y le pedí, por favor, que me diera una lista de libros que tenía que leer. Yo ya había terminado El Señor de los Anillos, me había terminado Las Crónicas de Narnia, me había terminado todos, quería más libros por leer, necesitaba más libros. Y dentro de esa lista de libros figuraba Kierkegaard. Bueno, se imaginarán que con 14 años a Kierkegaard no lo leí, pero Kierkegaard quedó en el aire flotando, la idea de este pensador danés que hablaba de la fe, quedó como flotando en el aire, digamos, hasta que en el año 2007, cuando mientras estaba cursando tercer año de la carrera, y me acuerdo que estaba charlando con Estela Maris, que es la amiga que está en la dedicatoria, y le decía que quería un autor, en realidad quería un tema, en ese momento pensaba hacer solo un tema, que le diera aire a la filosofía, que no permitiera cerrarse en un sistema, ¿no? Quería encontrar ese aire de la filosofía para volver a contemplar la realidad, volver a contemplar el misterio. En ese momento, yo venía siempre hablando del tema de la filosofía y la literatura, la filosofía y los mitos, y esta amiga me dice, mirá, si eso es lo que vos querés, el autor que trata de ese tema, más nada sobre el tema de ir contra el sistema, es Kierkegaard. Y me empezó a comentar, y en ese momento, bueno, ella estaba haciendo la tesis, que bueno, no llegó a terminar porque su vida la llevó hacia otra parte. Estaba haciendo la tesis sobre la comunicación indirecta en Kierkegaard. Con el tiempo, bueno, ella eligió otro camino de vida, ahora ella está en Roma, pero felizmente en un monasterio allá ruso, y yo heredé sus libros. Heredé el libro de ella de Fabro, con todas las obras de Kierkegaard. Bien, en un principio podríamos decir que la tesis tenía esta idea de delimitar el campo de lo que es la fe y lo que es la razón, o sea, tenerlo bien delimitado, y con el tiempo también la idea había sido un poco apologética de Kierkegaard, mostrar cómo Kierkegaard en realidad no era tan irracionalista como se lo tildaba. Sin embargo, a medida que me fui adentrando, ¿no?, en la investigación de Kierkegaard, en la tesis misma, me fui desviando de esos objetivos, porque me di cuenta que en realidad, más que una tesis nociológica que delimitara el campo de la fe y la razón, era una tesis más bien existencial, acerca de por qué estamos vivos y hacia dónde vamos. Que el punto crucial de la tesis era eso, digamos, el principio en el tiempo de la felicidad eterna. Entonces, podríamos decir que el primer leitmotiv, porque como vieron, uso muchas analogías musicales en la tesis, parte porque mientras estaba haciendo la tesis empecé a ir al coro y la misa en do de Beethoven me acompañó mucho la redacción de la tesis. El leitmotiv o la melodía principal de la tesis es justamente la frase que coloqué al principio de la introducción y en el principio del capítulo principal, que es: no hace falta pensar mal de la paradoja, porque la paradoja es la pasión del pensamiento, y el pensador sin paradoja es como el amante sin pasión, un mediocre modelo. Ahí justamente nace la idea que enarbola la tesis, que es la de referirse a la relación de la razón con la paradoja como una relación amorosa. Sin embargo, antes de empezar esto, hablar de cómo es la relación, qué es la paradoja, lo que primero hay que hacer es hablar acerca de las claves del pensamiento de Kierkegaard. En un principio, lo que podemos decir de su pensamiento es que es un autor cristiano, que filosofa, como dice Castellani,
acerca, ¿no?, de los temas del cristianismo. Se pregunta qué es lo que se necesita para llegar a ser cristiano. De hecho, él lo llama el problema, como establece en mi punto de vista como escritor. En segundo lugar, que es muy importante para entender el pensamiento de Kierkegaard, es un pensamiento dialéctico, de contrapunto, ¿no? A una idea propuesta se hace eco otra idea que dialogan entre sí. De ahí también el tema de las voces y de los seudónimos kierkegaardianos, que ahora después vamos a explayar un poco más. Kierkegaard entonces es un autor dialéctico que nos ofrece esta posibilidad dialógica a nosotros de poder reflexionar al leerlo, reflexionar nosotros mismos acerca de lo que él está proponiendo. La dialéctica tiene esta función que después va a ser ampliada en el sentido de lo que es la comunicación indirecta. La comunicación indirecta es el porqué del uso de los seudónimos en Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard es un autor que tiene dos tipos de producciones. Una producción que es, se podría llamar, bueno, él la llama estética, que es la producción bajo los seudónimos, una producción, digamos, de puño y letra, que se llama comunicación directa, que es con su nombre. La producción estética, que está bajo los seudónimos, tiene dos porqués. Yo lo dividí, digamos, en dos tipos de motivos por el cual Kierkegaard hace este tipo de comunicación indirecta. El primer motivo es una cuestión de estrategia. Él habla de una, digamos, para esto tendríamos que hablar acerca de lo que es la cristiandad establecida. Él habla que la cristiandad es una ilusión. Todos aquellos que se creen cristianos van a misa todos los días, o van a misa el domingo, pero sin embargo son cristianos, viven como cristianos, se pregunta Kierkegaard. Y se da cuenta que en el fondo no, dice, todo aquel observador serio de la cristiandad se da cuenta de que por más que vayan a misa el domingo, de lunes a viernes y por toda la semana, no lo son. Entonces se pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para derrotar esta ilusión de cristianismo dentro de la cristiandad? Entonces dice, bueno, no puedo agarrar y destruir una ilusión de frente. Si yo vengo y vocifero contra la gente diciendo y acusándolos, vos no sos cristiano, vos no sos cristiano, la persona no va a reaccionar bien, al contrario, se va a rebelar. Y muy probablemente, dice, desoiga a aquella persona que venga violentamente a tratar de convertirlo. Entonces dice que lo que yo necesito es escribir bajo estos seudónimos haciendo la ilusión de que yo no soy cristiano, para que la persona que lo lee se dé cuenta. Pero el problema, dice, también radica no solo en esta estrategia, sino en lo que es la cualidad de la verdad misma. La verdad del cristianismo no es una verdad, lo que diría Kierkegaard, una verdad objetiva, ¿no? Y acá Kierkegaard hace uso de los términos subjetivo y objetivo de una manera distinta a la que nosotros corrientemente usamos. Para él, objetivo, podríamos decir, es aquella verdad que no necesita de apropiación, que se puede comunicar directamente. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero que esto es una funda porta celular o porta iPod, es una cuestión objetiva, yo se lo puedo comunicar, ustedes lo ven, no les quita el sueño. En cambio, la verdad del cristianismo es una verdad de apropiación, es una verdad subjetiva, es una verdad que uno mismo tiene que hacer la reflexión dialéctica, o sea, la doble reflexión de la fe para apropiársela. Y esto significa que no se puede comunicar directamente. Porque si yo comunico directamente las cosas, le estoy quitando la libertad a mi interlocutor para que haga el esfuerzo de apropiación. O sea, le estoy haciendo todo el camino. En cambio, la verdad subjetiva necesita una comunicación indirecta. Una comunicación sobre la base de estos seudónimos, de estas distintas, digamos, voces en la melodía coral, que van sugiriendo el tema para que el lector mismo haga el camino y se apropie de esta verdad. Para esta investigación propiamente, lo que los seudónimos en los cuales yo me basé fueron Johannes Climacus y Johannes Anticlimacus. Johannes Climacus, ¿no?, es el seudónimo del filósofo.
De hecho, Johannes Climacus es tomado el nombre de San Juan Clímaco, San Juan de la escalera, ¿no? Porque clímax en griego significa escalera. Este monje era conocido por haber escrito una obra acerca de la escala para llegar a Dios. Y el Johannes Climacus de Kierkegaard también intenta mostrarnos este camino para llegar al encuentro con la paradoja. Pero se queda hasta ahí. Johannes Climacus nos plantea la forma de llegar, pero no es aquel que pasa. Entonces, como habíamos recordado, Kierkegaard es un autor dialógico, es aquel que nos va a proponer una voz y una contravoz que le responda. Entonces, la contravoz que le va a responder a Johannes Climacus es Johannes Anti-Climacus. No quiere decir el anti que esté en contra de lo que dice Johannes Climacus, sino que al contrario, es una respuesta a todos los interrogantes o a todos, digamos, los temas que va dejando enunciados Johannes Climacus. Entonces, una vez ya explicado esto, pasemos a preguntarnos lo que es el corazón de la tesis. Y en un principio, lo que nos tenemos que preguntar, ya que se trata de la relación de la razón con la paradoja, es ¿qué es la paradoja? Como paradoja, nosotros empezamos en Kierkegaard no con los seudónimos de los cuales sale, sino con otros seudónimos. Este es el seudónimo de Johannes de Silentio. Estos tres seudónimos, como ven, comparten el nombre propio, Johannes, porque comparten la meditación acerca de estas cosas, de estas cuestiones trascendentes. Así como el águila de San Juan, Johannes medita esto. Entonces, Johannes Silentio es aquel autor que se encuentra en este clímax de silencio frente a una paradoja particular, un caso particular en la historia. Y esta es la de Abraham, ¿no? La del sacrificio de Abraham. Porque se nos plantea dos realidades contrapuestas. Abraham es un santo, porque es nuestro modelo a seguir, nuestro, digamos, aquel patrón en la fe, por así decirlo, al cual nosotros estamos animados a seguir, pero a la vez Abraham es un asesino. Abraham es aquel que llevó a su hijo hasta el monte Moriah a matarlo. Entonces, Johannes Silentio se pregunta, ¿cómo es esto? Se quedan, justamente como su seudónimo lo dice, en silencio porque su razón no puede abarcar esta paradoja. Y acá nos trae justamente a qué es la paradoja. La paradoja es la unión sin confusión de dos verdades que parecerían contrapuestas, pero que conviven, coexisten. ¿Qué son? Están ahí. En el caso de la persona de Abraham, es santo y es un asesino, a la vez. Sin embargo, este no es el alto a la razón, no es la paradoja. Es solamente una ocasión para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Una propuesta que hace Kierkegaard mediante la voz de Johannes Silentio para problematizar nuestra razón. Solamente una propuesta, una ocasión, para que nosotros nos detengamos en nuestra reflexión y digamos, acá el silogismo no cierra, acá la cuestión no termina de cuadrar. Sin embargo, si seguimos reflexionando, leyendo las obras de Kierkegaard, vamos a ver que este tema de la ocasión, o esta posibilidad de realizar un alto a la razón, es justamente muy parecida a la ocasión que proponía Sócrates como maestro para descubrir la verdad en nosotros mismos. Sócrates plantea que él es una ocasión para que el discípulo suyo descubra la verdad. Sin embargo, no es el que proporciona la verdad, sino que el discípulo ya la tenía dentro. Ahora, uno se podría preguntar, ¿por qué estamos hablando de Sócrates y la oportunidad de conocer la verdad? Porque el tema de la paradoja, el tema de la razón relacionada con la paradoja, es un tema de conocimiento. Y aquí es donde entra la famosa pregunta de Lessing, que es la de si se puede dar un punto de partida temporal para la eternidad. Si a partir de un conocimiento histórico determinado, yo puedo dar comienzo en mi vida a la eternidad. La famosa pregunta que Kierkegaard toma de Lessing
y que es el leitmotiv de las migajas de filosofía y posteriormente de la postdata conclusiva, es justamente el por qué estamos hablando acá de Sócrates. Y dice, para que ese momento, o sea, para que se dé un cambio para siempre en mí, el maestro no tiene que ser una ocasión nada más. No tiene que ser alguien no importante. Para que se dé ese punto de partida en la eternidad de mi vida, el maestro me tiene que dar todo. No solamente tiene que ser un hombre que me dé la oportunidad de descubrir en mí la verdad, sino que tiene que ser alguien que me dé la ocasión